Por favor, gracias por la invitación. Hay un texto, el texto de Pañi, la parte, ¿no?, de Pañi, hasta dónde llegó la campaña electoral, ¿no? Lo vamos a manejar con cautela. Sí, que trasciende mucho más de otra campaña, ¿no? Nada que ver. Totalmente. Cristiano, el martes, con un presidente puesto, ¿qué pasa? ¿Qué crees que pasa en la economía? ¿Qué pasa con los empresarios? A ver, estamos eligiendo entre más de lo mismo, una democracia populista y una democracia liberal, que es como nació Argentina, y como nació hace más de 100 años, Argentina estaba entre los países más ricos del mundo. Es una elección fundamental. Ahora, el cambalache que dejan en la economía, y lo dije ya hace 2 meses, hoy no tenés la menor idea de quién va a abrir el martes, qué fábrica, cómo va a funcionar, qué producto tenés, cómo importás, nadie sabe nada. Hay un falso dólar a 3.66 ahora, ¿no? 3.40. La No microdevaluación. tiene nada que ver con el dólar normal que todos evalúan a 850, 1.000. No tiene nada que ver. Algún dólar de 500. A ver, hay que rehacer orden en una economía desquiciada. Entonces, el martes va a ser una reconstrucción, según cómo viene, de una economía. Una que va a decir va a ser más de lo mismo, igual con reajustes fuertísimos, porque de aquí no se sale sin reajustes fuertísimos. Es obligatorio, porque no se puede seguir emitir porque se va a la hiper. Y una en vez que va a decir, ok, vamos hacia un sistema diferente, que es lo que hizo rico los países. Y eso es lo que movió los jóvenes. Porque de hecho, si vos ves entre los jóvenes, no hay duda. ¿Viste lo que pasó con... como dice José, la campaña política... A ver, el Estado se manejó en la Argentina al servicio del ministro de Economía como yo nunca, al menos yo nunca había visto a un Estado usando los recursos, pero no los recursos solamente el dinero, el plan platita, no, usando los recursos humanos, físicos, de las oficinas públicas, José. 3.000 billones de pesos por un lado, por otro lado toda dependencia pública tiene un cartel invitando a votar al candidato del gobierno nacional y tercera pata, una campaña digital que no tiene precedentes, sin firma, porque en otra época se firmaban los avisos digitales, sin firma, con toda fake news respecto de uno de los candidatos. Enrique, el miedo sobre el miedo, porque hay mucha gente que tiene miedo de que le quiten lo poco que tiene, miedo, y encima más miedo. ¿Funciona, crees, o funcionó? A ver, si me permiten, una cosa previa es que cuando vos estabas comentando recién la idea que me vino, voy a actuar medio autopsiquiátricamente, fue pensar que acá hay, si no nos damos cuenta, un ministerio de la propaganda. Es tan grave eso que cuando uno ve la lógica orwelliana ya no es distópica. Es decir, eso es lo grave. Se instaló un sistema tan loco en el cual uno de los comentarios, que no lo vamos a reproducir, que hoy creo que me lo mandaba tu producción, pasa por la producción de pornografía infantil. Es decir, es acusar a un candidato de eso. Es decir, hemos llegado al delito, al absurdo. Entonces, ¿el miedo funciona? Sí, obviamente, de alguna manera lo que han hecho es esto. Ahora, ¿cuáles son las experiencias? Yo todo lo que he tenido que ir en los últimos tiempos ha sido referirme al Ministerio de Propaganda alemán, Goebbels, ha sido a un holandés que escribió mucho sobre la psicosis de masa, Jos Merlo, que era un hombre que hablaba de que vivió los bombardeos alemanes y que hicieron cómo los alemanes dominaron a Holanda. Y al sobrino de Freud, llamado Edward Bernays, que fue el que inventó el sistema de propaganda. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? En algún momento es un inmenso boomerang. Claro. En algún momento, cuando encima son bastante malos haciendo propaganda, porque creen que uno puede atizar el fuego sin final, el fuego se vuelve porque cambia el viento. Y esto es la lógica. Acá está cambiando el viento, no lo vieron venir.
Y de golpe, lo que imaginaron que mover emociones en una época en que tenemos que empezar a pensar en razones, es decir, lo que va a pasar, cuando Cristiano hablaba recién, yo decía, claro, en algún momento vamos a tener que hacer el duelo de la infancia y decir, vamos a tener que crecer, vamos a tener que salir del pensamiento mágico y entrar en la realidad. Y eso es un duelo. Se ríe Marcelo. ¿Por qué te reís, Marcelo? Porque estamos grandes para la infancia. Claro. Es decir, 40 años de democracia y todavía tenemos que salir de la infancia. Empezás a ser un grandulón un poco bobo. Ya a esta altura estamos en esa parte de la democracia. Yo creo que, sumando a lo que él dice, los ejemplos son, o sea, hubo violencia política porque hubo actos de un candidato que fueron atacados y se está usando el Estado para generar terror. Se llama terrorismo de Estado. Totalmente. Les guste o no, están haciendo terrorismo de Estado y esta gente sabe de eso porque lo han hecho siempre. Nada más que ahora se apropiaron del Estado. ¿Qué ha pasado con los artistas? ¿Podemos ver el tape de los artistas, los intelectuales? Se metió, y esto me gusta, el miedo a perder la democracia, los 70, los militares, la vinculación. Digamos, es como que de pronto nos hubieran tirado en la campaña todas las pesadillas juntas de la historia argentina, no de los 40 años de democracia, de los últimos 60 años de la Argentina. Como es tu rubro, ahí están tus colegas y sé que has discutido, nunca le has quitado el cuerpo. Pero, a ver, ¿qué quieren decir con este mensaje? A ver. En democracia, todos elegimos lo mismo. Elegimos elegir. Elegimos seguir contando nuestras historias. Elegimos que nos representen los que elegimos. Elegimos cantar lo que se nos cante. Elegimos poder manifestarnos cuando deciden mal. Elegimos nuestra fe para creer. Elegimos que el desarrollo y el bienestar lleguen a todos. Elegimos la ciencia para crecer. El cerebro ama elegir. Elegimos que nunca más nos quiten la libertad de elegir. Elijamos vivir en democracia. Elegimos vivir con orgullo. Elegimos respetar lo que elige la mayoría. Por eso decidimos contar lo que pasa. Ayachesma y Mancuna, identidad ni chesma respetanca. Elegimos vivir y convivir en paz. Elegimos no olvidar. Elegimos recordar a nuestros compañeros caídos en Malvinas. Elegimos una escuela que eduque para la democracia. Elegimos contar libremente lo que pasa. Elegimos tolerar todo, menos la intolerancia. Elegimos la igualdad de oportunidades. Elegimos nuestro futuro. Cuidar su futuro. Elegimos competir sin odio ni violencia. En democracia, todos elegimos lo mismo. Elegimos justicia en vez de impunidad. Bueno, no sé si lo entendí. Ok. No sé si me pasó lo mismo. Yo no lo entendía. Tanto eufemismo, no entendía perfecto, no entendía cuál era la idea. Bueno, otra vez estamos en la infancia. Pero perdón, es que sí, que justamente cuando yo vuelvo a apelar a cuestiones, emociones infantiles, no le digo que entiendan. Lo que quiero decirles es que le muestro una figura emblemática. El cerebro piensa así. Le estoy diciendo, mire, si usted es inteligente, no piense, pero hágame caso. Entonces, fíjese, a ver cómo es eso, es muy interesante. Es decir, yo no tengo un pensamiento prerracional, que entonces yo digo, si lo dijo fulano, es decir, si pregunto a Cristiano Ratazzi cómo son los autos, y no le voy a decir, no le voy a discutir. Dice, este auto es bueno, y bueno, qué sé yo, obviamente que sí, me dirá eso. Entonces, cuando yo tengo no solamente la calumnia ad hominem, sino tengo la falacia ad hominem, es decir, la falacia de verdad, que es esa falacia de autoridad que se llama, en la cual alguien lo dice y porque esa persona que lo dice es verdad, es fantástico porque tomaron a cada persona para que desde un lugar prerracional no avale un discurso sino a la persona. Es interesante, donde no hubo eufemismos es en el mundo empresario cristiano, salieron dos unicornios, ¿no? Por un lado, Guibert Tanglevian, que es uno de los creadores de Globant, cofundador de Globant, y por otro, Marcos Galperín. Quiero compartir contigo el título que tiene que ver con esto de mercado liberado, ¿no? Que es lo que salió primero, se pobló la ciudad de otra campaña sucia, en este caso de vía pública, que dice mercado liberado, vuelta al cole, colores varios. Bueno, el color identifica una marca,
el estilo, habla del logo que tiene, pero con una diferencia que son órganos. El Día del Niño te venden armas, y así fue lo que se publicó en todos lados de la ciudad y también del interior del país, en varias ciudades. Y después vino la reacción de uno de los competidores de Mercado Libre, y por otro lado de la compañía, el titular per se, ¿no? ¿Y qué dijo Galperín? ¿Tenés el de Galperín? Tenemos ahí los tweets. Podemos mostrar cómo retuitea, en este caso, dice, no se mancha la reputación, ¿no?, de una compañía, esto lo pone Guibert, de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos. No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde. No se usa el miedo y la mentira para extorsionar e intentar desviar el voto. La democracia es de todos. Nos vemos el domingo, dice, jugándose fuerte, en este caso, el titular de Globant. ¿Cómo lo ves, Cristiano? A ver, primero, yo he tenido últimamente que tratar bastante gente de Milei y cuestión. Y si hay una cosa que es un buen tipo y es honesto, entonces te da un poco de vergüenza ver estos ataques horribles, sin sentido, el chico que le llevan a sacar el órgano, cosas horribles, que conociendo a la persona, que en el fondo es, sin mentir, es demasiado genuino. Y obviamente digo... Pero no te lo preguntaría de ahí, sino del lado de los empresarios, porque acá se quiso vincular a uno de los conglomerados empresarios más fuertes en este momento con un candidato. Pablo, no es cuestión. Hay los modernos, que es la serie joven de empresarios que quieren una Argentina liberal, abierta, competitiva. Hay los viejos empresarios acostumbrados a las preventas, los amigos que no son amigos, pero son empresarios, según Milei. Son el capitalismo de amigos, crony capitalism lo llaman en Estados Unidos. Esos están en otra. Esos están muchas veces de la historia. Algunos trabajan hasta bien, pero hay sistemas con lo cual ganas más, trabajando menos e invirtiendo menos. Flor, la dama, fue una semana en donde los dos candidatos se mostraron ante los empresarios. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasa en ese mundo? La respuesta más Poncio Pilatos es la moneda está en el aire. Escuché yo que decían, la moneda está en el aire. Yo creo que los empresarios tienen a su candidato. ¿Sí? Sobre todo el empresario argentino tiene ya su candidato. Cuando Massa expuso ante el CICIP en el Hotel Alvear un día después de que estuviera Javier Milei, había muchos más empresarios. La convocatoria de empresarios nacionales era mucho mayor que la que tuvo Milei. Un empresario me decía, no sé si es por temor que les da cosa mostrarse con Milei o si porque realmente creen que un candidato los va a favorecer más que otro. Yo te diría que hoy el mercado también está jugado a un candidato y que el resultado del domingo puede provocar una corrección en el mercado. La realidad es que el mercado le viene pifiando en todas las elecciones, igual que todos los encuestadores, pero hay una apuesta del mercado y también hay una apuesta del empresariado en este momento. Digo, sobre todo el empresariado nacional, ¿no? Bueno, ahí tengo una pequeña diferencia con dale. ambos días. Digo, en un lado fue con hinchada propia, jugada preparada. Cuando vos ibas a... Jugada preparada. Sí, muy bien, inclusive es cierto que los dos almuerzos, en un almuerzo, el que inauguró los 4 aplausos fue el Vasco de Mendiguren, que es funcionario de este gobierno, funcionario de Economía, que aplaudió a uno de los chistes con una mesa en la cual los titulares de la Cámara de Construcción, que no aplaudieron cuando Milei les había dicho justamente que iban a quedarse sin negocios con el Estado, que eso iba a cambiar, no lo aplaudieron. También estuvo rodeado de algunos empresarios que son los que habitualmente se habla como conocidos, apellidos que salen muy habitualmente ligados los empresarios amigos que no son amigos. Sí, lo que pasa es que también hay que ver cuál es la palabra empresario, ¿no? Digo, ¿qué es ser empresario? Digo, ¿es el que quiere competir o es el que quiere ser parte del Estado? Digo, eran como dos ligas muy distintas. El cruce de diferencia... Yo coincido en algo y también creo que hay mucho temor entre los empresarios también. La campaña del miedo
permea en el empresariado también. Permea no solo a nivel gobierno, permea a través del sindicalismo. Hay empresarios que se encontraron con que en sus plantas los sindicatos venían con las banderas para poner en las plantas a favor de un candidato. Digamos, yo creo que el efecto miedo juega para los empresarios también en algún punto. Después, además, hay otra realidad. Hoy a prácticamente todo el empresariado lo tienen agarrado del cuello con los permisos de importación. Y si no es con el permiso de importación, es con la FIP. Y si no es con la FIP, es con el permiso para pagar alguna importación vencida a través del Banco Central. Y si no es con el Banco Central, o sea, hoy es muy fácil tener al empresariado dominado en algún punto y muy pocos se le animan a hablar. También juegan los gobernadores. El gobernador Quintela convocó a todos los empresarios que tienen el régimen de promoción industrial y les pidió ayuda para fomentar la candidatura de un candidato. Les pidió por favor que hablaran con sus empleados, que hicieran lo que tuvieran que hacer para ayudar. Me contaron, Rosario, empresarios importantes con negocios con el Estado, que bajaban línea en sus empresas a los empleados. Sucede. Que bajaban línea del sector privado. Ya no hablamos del Estado. No, es que hay un punto ahí que no es casual y tiene que ver con lo que decía Cristiano recién. Los que salen a hablar, los que vemos en tweets y demás, son los que compiten globalmente y que de hecho en muchos casos tienen hoy vivienda en otro que se fueron a vivir a Uruguay, muchos forzados, y también que han decidido prácticamente achicar su negocio en la Argentina a la mínima expresión, pudiendo, o antes tenían sus casas matrices acá y ahora por ahí las siguen teniendo, pero no crecen en Argentina. Uno de los empresarios que mencionabas al comienzo, José, tal vez el empresario argentino más importante hoy en el mundo. Si bien en Argentina sigue creciendo, vemos cómo en México invierte en aviones para la distribución de sus productos, en Brasil, y acá en Argentina no lo puede hacer, no puede crecer como le gustaría. Hoy, en el cambalache que es la economía, no podés ser un empresario serio en Argentina. No te puede ir bien. Pero son empresarios. Hay empresarios que ni bien le abrís, empresas grandes, importantes Argentina, abrís el mercado y van a ser en poquísimo tiempo eficientes y competitivos a nivel mundial. Hay otros que viven solo de las prebendas. Diría un amigo mío que me enseña macroeconomía, no pueden competir con la lata de tomate chilena. Bueno, si le quitas la prebenda. Historia, pero por favor. Bueno, a ver, Marcelo, querías decir algo. En el periodo de Macri. Sí. No, es que hubo esas apretadas a todo nivel. Me cruzaba con el barrendero de mi barrio y me dice, nos convocaron a todos hoy el gremio de camioneros y dice, me parece que nos van a apretar. Y es lo que le pasó, claro, sí, porque hicieron eso, hicieron apretadas para abajo, para la gente, en todos lados. Ahora, la sensación mía es que las elecciones, por lo general, las definen los indecisos, las definen las personas, no las definen los empresarios, más allá de los apoyos, la define la cantidad de gente que en algún momento se cansa de una forma de gobernar, que es esta, en este momento, y decide ir a votar y decide, después de cansado, un cambio y eso genera un cambio de rumbo. Ahora, para salir de la infancia y de la adolescencia hay que sostener los cambios de rumbo, porque si vos cambiás un día y al otro día cambiás, seguís siendo adolescente porque hoy quiero esto, mañana quiero esto. Acá la alternativa para salir de esto, que no se va a salir ni el martes, ni el miércoles, ni en 5 días, ni en 4 años, es un plan a largo plazo, porque para que las empresas funcionen, para que la gente invierta, vos necesitas estabilidad, básicamente estabilidad, y reglas claras, que vos digas, bueno, vamos a cumplir las mismas reglas durante 10 años. Eso es lo que hay que asegurar con el voto. Yo creo que de las 3 opciones que hubo antes de esta única opción, ahora estamos entre la sartén y el fuego. Yo entre la sartén y el fuego prefiero la sartén, porque con el fuego ya me quemé y la sartén me da tiempo de salir y apagar la hornalla. Ahora, había otra opción que era alguien que planteó un equipo de trabajo. Melconian me parece que planteó algo con gente, más allá de cuál fuera el plan. Antes de eso existió el plan Fénix en su momento, estoy hablando de la prehistoria, pero digo, un plan planteado de decir, bueno, vamos a hacer tal cosa para que sea un programa de gobierno económico con los distintos niveles, con las distintas posibilidades, y vamos en ese rumbo. Habría que sostener
algo así. No decir, che, dolarizo, solucionamos todo. Claro. O no más una solución mágica. Y yo creo que no. Bueno, pero ahí hay un punto, Enrique, perdón, que es esto que plantea Marcelo, una opción quedó fuera de camino y muchos van a votar entre dos no opciones para ellos que tienen que elegir entre una y otra. ¿Cómo te condiciona eso psíquicamente? El tema de decir, bueno, elijo lo que no quiero que gane el otro. Yo creo que en la medida, retomando lo que vos estabas diciendo, en la medida que uno se dé cuenta que las decisiones inevitablemente implican un estado transicional, es decir, este famoso salto al vacío del cual se habla mal, también tiene una lectura buena. Ninguno pasó la adolescencia, hablando de esto, ninguno pasó la adolescencia amablemente. Es decir, las etapas de crecimiento en la vida implican rupturas. La gran trampa de los políticos es hacer creer que no hay ruptura. Porque, y si en definitiva uno pudiese decir, en economía, lo que ustedes manejan, en política, en lo que fuera, la vida está constituida por las rupturas y que crecemos a partir de las rupturas, que no es dramático, y nos hicieran perder el miedo. En realidad, acá la campaña tuvo que ver con eso, mucha repetición de, bueno, me tapo la nariz y elijo. Y en realidad el punto es claro, es decidir, cuando ustedes hablan desde la economía, de una economía de crecimiento y demás, yo diría desde el pensamiento, es también permitirse pensar sin limitaciones impuestas. Lo hemos mostrado varias veces, pero la nube de palabras con las emociones es algo muy interesante para charlarlo con Enrique. Mostrame, por ejemplo, qué sentimiento te generó el resultado de las elecciones generales. Bueno, mira, esperanza, ahí generó, es una palabra fuerte, pero luego decepción, alegría, bronca, bueno, alivio, fraude, tristeza, indignación. Mostrame las otras, son diferentes encuestadores. Mirá acá. ¿Qué emoción te produce la situación actual de la Argentina? Y tristeza gana por paliza, incertidumbre, esperanza, preocupación, bronca, angustia, miedo. Si podemos ver las que resaltan son todas negativas. Y esta última, ¿cuáles de los siguientes adjetivos definen mejor tu sentimiento respecto a la situación política, social y electoral actual? Mirá. Una, en la esperanza, que siempre, bueno, voy a votar, voy a tratar de cambiar algo, pero fíjate las después, las restantes. José. Bronca, impotencia, angustia, temor, desesperación, bueno, todos sentimientos muy, muy negativos, ¿no? Este cóctel del argentino promedio puede generar qué tipo de reacción frente a la urna, racional o racional o irracional, o emotiva, o votamos bajo emoción violenta. Puedo permitirme, viernes anoche es un momento de pequeña anécdota de la cultura greco-romana, que es la nuestra, la esperanza de dónde viene, el tema de la caja de Pandora, en realidad es una ánfora y demás, que lo último que queda es la esperanza. Ahora, interesantemente, nuestros ancestros greco-romanos entendieron que la esperanza tiene una doble virtud. Tiene la capacidad de, por un lado, generar sentimientos positivos, pero si uno se queda aferrado a la esperanza y se queda paralizado, es una cosa negativa. Y es interesante porque después de esas palabras, esperanza, hay sentimientos negativos. Claro. Hay tristeza, hay un montón de cosas. Esas son emociones que nos paralizan y que cuando a Pandora su marido le dice, pero ¿cómo hiciste esto? Porque ¿cómo abriste esto que no tenías que abrirlo? En realidad se da cuenta que en ese momento que ya no puede hacer nada, en algún momento es el momento que tiene que decir en sí hacer algo, porque en algún punto, si nosotros en este momento, frente a toda esta caldera emocional, no tomamos y hacemos algo, pues todas esas emociones lo que buscan es paralizarnos. Si nosotros entendemos que el miedo básicamente paraliza y deja en la incertidumbre, en la desesperanza, en la inacción, en la anomia, el fondo es, ahí volvemos a la historia, necesitamos un papá que nos guíe, un líder mesiánico que nos guíe. Qué momento, ¿no? Sí, no, Cristiano. Me encanta lo que dijiste, es muy bueno. Pero cuando me decían, yo siempre voté Patricia, estuve ahí, ahora sé quién voy a votar. El problema es, decía, pero los jóvenes van a votarlo a Javier. Esa es la verdad. La gente joven quiere la esperanza de una Argentina diferente. Y le daba más la esperanza de una Argentina diferente. Hay 45% de pobreza, en la villa 60% de los chicos son pobres. Querían la esperanza. Y Javier era la más esperanza de lo que era Patricia. Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que se ve
un poco, y yo decía, cuando decía, chicos, es esto. Ahora el punto... Cuando yo lo vi a Javier una de las últimas veces, le dije, acordate que ahora es un juego electoral en el cual te votan, pero después vos tenés que ser Juan Bautista Alberdi. No es que podés sentarte ahí y gané. Vos tenés que ser Juan Bautista Alberdi. Es algo muy interesante que se conecta con lo que decía Marcelo recién. ¿Cómo sostener? Porque no nos podemos olvidar que Mauricio Macri llegó aupado de ese concepto de esperanza de la gente que estaba cansada del populismo hasta 2015 y dijo, quiero cambiar. El tema es cómo se sostiene. Sí. Y los que vayan a votar por un cambio, los que voten, no sé cuántos, si triunfara esa versión, puede triunfar la otra, ¿cuánto tiempo lo van a sostener? El tema es ese. ¿Con qué expectativa? ¿Con qué solidez? ¿Con qué aguante? La ansiedad regional demuestra que no son ni 100 días. Vamos a hacer una vueltita final después, dale. En estas fiestas con Telecentros, la